Buena gente, los saluda Eduardo Luz. Chiquillos, vamos a ver el momento exacto en que el pescuezo de Gallo Carioco, Carolina Toá, casi se desmaya en vivo frente a Tomás Chati cuando le preguntaron por su rol en inseguridad. Quedó durísima con la pregunta, más dura que Gabriel Boric, tartamudeaba, sudaba, se quería ir, hasta el pescuezo se le enredó solo la vieja. Vamos a ver la entrevista. Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, alcaldesa de Santiago, subsecretaria general de Gobierno bajo Ricardo Lagos, 2 veces diputada por Santiago, ministra secretaria general de Gobierno bajo la primera administración de Michelle Bachelet, ministra del Interior y Seguridad Pública hasta hace muy poco. Es una de las fundadoras del Partido por la Democracia y desde joven se decía que podía ser la primera presidenta de Chile. Pertenece a la generación que debía ser la heredera de los políticos que condujeron la transición en nuestro país después de la dictadura del general Augusto Pinochet. Esa generación que fue opacada con el surgimiento del Frente Amplio. La llaman la generación perdida. Ahora ella tiene su gran oportunidad, luego de un ostracismo político que terminó bajo este gobierno. Hola, gracias Tomás, por estar con nosotros. Gracias por invitarme a este experimento. Bueno, es una entrevista. Sí, muy de blanco. 10 días más para las primarias, aproximadamente. Así es. Hay una estrecha lucha con Janet Jara, estrechísima. Hay muchos estudios que dicen que está perdiendo en estos momentos. ¿Cómo se explica esta competencia tan dura con Janet Jara? ¿Por qué? Una candidata que pertenece a un partido pequeño en términos de votación. La verdad, mi pega es jugar el partido, ¿no? Yo no estoy en los análisis políticos, pero siempre asumí, y no solo asumí, sino que busqué, Tomás, que esta fuera una primaria competitiva. Porque creo que es verdad, es efectivo que hay una competencia en juego, en el sentido de qué tipo de centro-izquierda vamos a tener. ¿Siente que está perdiendo en este momento? No, los estudios dicen eso. No siento que estoy perdiendo, siento que hay una competencia y siento que hay mucho en juego. Eso sí. Hablemos del Frente Amplio de Gonzalo Inter. Usted sabe lo que dijo Oscar Landerreche, dijo que dudaba al presidente de la República. Dijo, quiero ver al presidente de la República qué va a hacer cuando sea oposición, si es que es oposición. Y dijo, podrían quemar el país. Más bien, volver a quemar el país. Eso es lo que dijo Oscar Landerreche. Está incorporado, además se incorporó al comando, usted o está colaborando con ustedes. ¿Usted participa de esa declaración? Primero no está incorporado al comando. No, está colaborando. No, tampoco, no. Lo que va a votar por mí, eso es todo. Él no está en el comando ni nada por el estilo. No, yo creo que esa declaración ocupa unos términos que son inadecuados, no comparto esos términos. Yo creo que los términos correctos serían, en Chile hubo personas que estuvieron dispuestas a quemar el país y hubo sectores políticos que no fueron todo lo enfáticos que deberían para decir que eso es inaceptable. Ese término me parece incorrecto. Yo no creo que el Frente Amplio haya quemado el país, pero sí creo que no hubo la suficiente firmeza para decir esto no es aceptable. ¿Usted cree que no apoyó eso? ¿Cómo que no apoyó? ¿Que no apoyó eso? Yo me imagino, yo en esa época, Tomás, no participaba, no estaba, pero yo me imagino... Pero conoce la historia, pero por eso te digo, que es lo que yo me imagino. Yo me imagino que había una gran discusión, porque vi al presidente Boric firmando el acuerdo que era por la paz y la nueva constitución, y vi a varios que le dieron la espalda en ese momento. No voy a caer. Entonces, supongo, estoy suponiendo, porque en esa época ni parlamentaria ni dirigente política, que esto era un debate, y que algunos decían, no, hay que parar el tema de la violencia, y el presidente estuvo en ese grupo, y otros que decían, mira, quizá ayuda, qué sé yo, probablemente, supongo, pero yo no estaba ahí, así que no lo puedo afirmar. Usted ha sido la encargada de seguridad del país. Así es. Janet Jara la ha criticado duramente, ha dicho que fracasó en todo esto. Que lo suyo es un fracaso que ni siquiera la nombraría como ministra si ella es presidenta, porque lo hizo mal. ¿Usted cree que la gente piensa que lo hizo bien o mal? Yo creo que la gente siente que no tiene la seguridad que espera. No creo que piense mal de lo que yo hice, pero cree que necesita más garantías para estar segura en su vida y tiene razón. ¿Y usted cree estoy del lado de la gente? Que esas declaraciones de Janet Jara no le llevan mucho apoyo justamente porque hacen sentido a la gente? No lo sé, pero planteé mi opinión respecto de eso. Creo que plegarse al mismo discurso que tienen personas como las de la derecha en una campaña es un estilo de campaña que yo no comparto. Creo que lo que corresponde es decir que en este gobierno todas las tendencias que venían en su peor inclinación después del gobierno anterior se lograron detener y comenzar a revertir y que queda mucho por hacer. Pero lo que se hizo, Tomás, lo que se hizo en este gobierno en términos de agenda de seguridad, de leyes aprobadas, de recursos incorporados, de tecnologías que se aportaron, de equipamiento, de fortalecimiento de las policías, de nuevas estrategias de acción, no hay precedente. Entonces creo que quienes estuvimos del lado de esa administración tenemos que valorar ese esfuerzo y tenemos que hacernos cargo de todo lo que tiene por delante, pero
creo que ponerse en la misma postura de quienes usan la seguridad y aportan bien poco a lograrla, no es una estrategia de campaña que yo al menos esté dispuesta a aceptar ni a dejar pasar. Por eso ni la ocupo ni la dejo pasar cuando alguien la ocupa. Janet Jara, ¿el Consejo de Gabinete planteó estas críticas? Mira, no me gusta hablar de detalles pero sí diría que muchas de las cosas que se hicieron en seguridad se hicieron gracias al apoyo del presidente y a la resistencia de algunos de los miembros de nuestra coalición. ¿Del Partido Comunista del Frente Amplio? En algunos casos. Porque muchos proyectos los sacó con voto de la derecha. No, mira, Varios. no, déjame explicar. Todos los proyectos los sacamos con apoyo del oficialismo y muchos de ellos con resistencias de pedazos del oficialismo. Por ejemplo, fue muy complejo el proyecto Naín Retamal, pero fue complejo para los dos lados. Para los dos lados, Contemos sí. el cuento, porque lo pusimos en la agenda y el Frente Amplio y el PC no les gustó que lo pusiéramos en la agenda. Pero una vez que lo empezamos a tramitar, la derecha, en lugar de decir, bien, se está apoyando este proyecto, lo subieron 23 pueblos para hacerlo intragable, en el fondo, para llevarlo a un extremo que no fuera posible patrocinarlo, y hubo que hacer un gran tironeo para llevarlo a un carril aceptable. Y lo logramos llevar, y la ley se aprobó, y es una ley adecuada. Nunca perfecta las leyes, pero es una ley adecuada. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir de esto? Que hubo tensiones por los dos lados, que las logramos manejar y que hubo votaciones divididas en general. No es que en bloque un partido entero se oponía a un proyecto. No, pero eso no fue lo que usted votó por Gabriel Boric. Así es. En la segunda vuelta. Bueno. Es que no es la primera. El primer, naturalmente. No, naturalmente nada. Hay gente... en la primera el socialismo democrático, ese sector salió cuarto, quinto. Sí, es que es bueno recordarlo. Sí. Porque mira, el socialismo democrático en la elección presidencial anterior y en la anterior también tuvo un nivel de desorden que yo creo que le ha costado muy caro al país. Cuando el socialismo democrático se debilita, la centroizquierda se divide, la derecha saca ventaja. Gran parte de la razón por la cual decidimos llevar adelante esta candidatura y después posteriormente decidir yo soy la candidata, pero la decisión de que hubiera la candidatura, al menos yo la tenía desde antes de decidir en personal, es que no podemos repetir ese escenario otra vez. Carolina, usted votó por un candidato en segunda vuelta que quería levantar el estado de emergencia en la región en la macrozona sur, que dijo que no aplicaría la ley de seguridad del Estado, que dijo que no había terrorismo en el sur del país. O sea, por ese candidato votó usted, alguien que estaba en contra de un montón de medidas de seguridad y de leyes. Por lo tanto, se hicieron cómplices de todo eso. Después reaccionaron, pero reaccionaron en realidad después de perder el plebiscito. Fue la gente la que los obligó. No fue una convicción personal. ¿Cómo creer en todo esto? Porque esta es la verdad. De hecho, el proyecto constitucional eliminaba el estado de emergencia, eliminaba prácticamente la ley de seguridad del Estado, prohibía a las personas tener armas en su casa. Imagínese decirle esto a la gente. Este era el proyecto de la izquierda. Por esto usted votó. De esa izquierda. De esa izquierda. No, pues si votaron por esto. Sí, pero es que no era el proyecto de la izquierda. Una segunda vuelta, Tomás, por definición, es que tú votas entre las dos opciones que quedan en competencia. Nunca escuché una objeción a todo eso. Pero por supuesto, porque cuando estás en una segunda vuelta, lo que haces es elegir entre las dos opciones. ¿Y quedarse callado? No, las dos opciones que había, que eran Gabriel Boric y José Antonio Kast, no tengo ninguna duda que era mejor opción Gabriel Boric. Y en segundo lugar, nadie se quedó callado. De hecho, el programa del presidente Boric tuvo una nueva versión para la segunda vuelta y más aún, cuando una vez que el presidente Boric ganó la elección y algunos de los nuestros se incorporaron a su gobierno, muchas de esas medidas que están ahí volaron de un plumazo y se fue afirmando un programa que garantizara para el país recuperar la normalidad, el proyecto, la estabilidad, salir de ese clima. Eso fue después del proyecto constitucional rechazado. No. Pero ese proyecto decía no al estado de emergencia. Perdona, es que sabes que no, lo que estoy diciendo no es una opinión, Tomás. A las 3 semanas del gobierno se declaró estado de emergencia. Naturalmente, porque estaba lleno de atentados y se dieron cuenta. Antes del proyecto constitucional. A las pocas semanas... Carolina, el proyecto constitucional eliminaba el estado de emergencia después de todo eso. Tomás, ¿me deja, por favor, responder? A las pocas semanas del gobierno, no solo se declaró estado de emergencia, sino que hubo que empezar la primera campaña contra el retiro que intentaron a los 15 días hacer. Y se logró frenar ese retiro. En política las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Uno trabaja con la realidad que hay. Muchas veces las tendencias del país nos llevan a que se polaricen las cosas y en ese ambiente polarizado tienes que actuar. Y en ese ambiente polarizado hemos actuado y hemos ido reduciendo la polarización. ¿Sabe quién está polarizado hoy día? La derecha. La centroizquierda no está polarizada y por algo será. Hemos hecho un recorrido, hemos hecho un trabajo para salir de eso en que estuvimos. Efectivamente, el país estuvo con una izquierda que estaba con esos discursos. Hoy día no. Hoy día no y por algo es eso. Voy a hacer algunas preguntas rápidas. Algo habremos hecho para que las cosas vayan tomando un curso más. Voy a hacer algunas preguntas rápidas. Vaya.
los indultos, que fueron a delincuentes, personas condenadas. ¿Fue un error? Tomás, mira, yo entré al gobierno sabiendo que el presidente tenía comprometido esos indultos. No porque me gustaran, pero había bienes superiores que lo ameritaban. Entonces, yo no voy a entrar a calificar las cosas que tomó el presidente, pero yo como presidenta no pondría esa propuesta en mi programa. O sea, se equivocó el presidente. No, yo tendría otra propuesta. No me ponga en mi boca cosas que bueno, no he dicho. Pero sí. No, porque yo no califico las cosas del presidente del gobierno del que fui parte. Tráfico de droga. La ONU emitió un informe que en San Antonio, uno de los puertos en Chile donde hay mayor tráfico de droga, incluso es una alerta mundial. Alejandra Riaza, la directora de que dirige la directora de aduana, dijo, no, esto no es alarmante. ¿Usted se acuerda? Si usted hubiese sido presidente, ¿lo habría despedido de inmediato? Es que, Tomás, yo he trabajado con Alejandra Riaza. Ya, pero es que dijo. Pero es que te voy a contar, porque uno no opina por unos extractos de unas declaraciones que tú me citas acá. La verdad. Entonces, yo trabajé con ella. Entonces, te voy a decir Alejandra Riaza. Cuando... Ya, pero dígame que no, nomás porque la cree en ella. Porque... pero es que no, porque tú citas una cosa y yo voy a citar otra. ¿Puedo citar? Chile, hasta que se empezó la nueva política de seguridad, hacía al tanteo los controles de los contenedores. Ahora los hacen base a información de inteligencia internacional prohibida por el Sistema de Contenedores de Naciones Unidas. Chile tenía 2 escáneres, hoy día tiene 7. Aduana funcionaba sola. Hoy día funciona en un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, donde se junta con impuestos internos, con Directemar, con inteligencia de las policías, para tener una estrategia de esto. El resultado de eso, dato nomás uno, el año pasado, en un 277% se incrementó la incautación de drogas y de armas en los puertos. ¿Cuánta droga se incautó en San Antonio? No tengo ese dato preciso. No, pero que este era el tema, estamos hablando de San Antonio. Sí, no tengo ese dato preciso. No, yo lo decía, pero en San Antonio se armó esta mega operación, ¿te acuerdas? Sí, pero mira... Vieron que la señora Toá pensó que haciéndose la simpática y con una sonrisa, como está acostumbrado a hacerlo, diciendo, ay, qué lindo el set, todo de blanco, qué lindo este experimento. No, experimento es el que la señora Toá y el Frente Amplio hicieron con el país. Ese es un experimento. Y bueno, con Tomás Mochati no le va a resultar. Mochati no te va a comprar humo, señora Toá, te va a hacer las preguntas precisas y al cogote, así tal y como lo hizo ahora, que ningún otro periodista se había animado a hacerlo, ¿no? Pero claro, acá no estás con los boluditos de la CNN, de Chilevisión, con los del matinal, que se están a la risa, que te compran el cuento, no estás con ningún ensobrado, estás con Tomás Mochati, que se caracteriza justamente por hacer preguntas duras, ¿no? Cosa que los candidatos los deja ahí como que tropezando ahí, pisando flojo. Como Carolina Toá, nunca se le había preguntado, por ejemplo, o nadie le había refutado, de que toda la inseguridad que hoy tiene el país es justamente cuando ella estuvo a cargo, ¿ok? ¿Cómo piensa ella terminar con la inseguridad junto con el Partido Comunista cuando son ellos los que nos han llevado a este desastre? ¿Ok? Ahora, después la señora Toá, hasta hace poquito nada más, estaba diciendo de que el comunismo era empobrecedor y que ella no está de acuerdo a un país similar a eso, pero sin embargo en una segunda vuelta, como lo dijo con Tomás Mochati, apoyaría a Janet Jara. ¿Ok? Que es comunista, o sea, le vale madre que el resto del país se joda, total, ella por llegar al poder va a hacer alianza con un partido que podría ganar. Según ella dice, no, yo hago alianza con ellos porque yo sé que no van a ganar. Dale, al final los dos están en lo mismo. Otra cosa, después también trataba de evadir la pregunta y al final cuando no responde es porque se hacen cargo de la porquería que son, ¿no? Cuando le hacen declaraciones, por ejemplo, de Lautaro Carmona, declaraciones de que ellos tienen que gobernar, aunque sea totalitario, aunque sea día de las armas, todas las locuras que dicen los comunistas, y ella no dice nada, pero tomamos chat y le dice, pero si estas mismas palabras lo hubiera dicho Kast o lo hubiera dicho Kaiser, se arma el tremendo despelote, ¿no? No, que no siempre es así, que son declaraciones que yo no comparto con ellos. Sí las compartes, Carolina Toá, sí las compartes, porque estás haciendo, repito, alianza con ellos. El hacer esta fuerza no es gratis. No es gratis, le van a dar ministerios a los comunistas, los van a seguir dejar operando, los van a dejar seguir adoctrinando, no van a dar ninguna batalla cultural, de eso lo sabemos. No vengas a hacerte ahora la que eres de centro, la moderada. Ese cuento ya hoy nadie te lo cree. Y en un momento Mochati le pregunta si es desesperación, ¿no? Porque ellos dicen, no, porque si gana Jara, después el candidato de derecha le va a ganar y por eso, sin ninguna propuesta, claro. Ahora, esta señora Toá y junto a Jara son las mismas que nos quisieron llevar al mamarracho, al número 1 más encima. Entonces, ¿qué se le puede pedir a esas personas de un desarrollo para el país? Nada, ellos solamente están pensando en sus intereses, en sus bienes. No. Ahora, por ejemplo, se hacen los que son anti-Venezuela, anti-Maduro, pero sin embargo dejaron que esa rama del Tren de Aragua enviada por Maduro secuestren al teniente Ojeda y lo maten y lo descuarticen en Chile. Nunca se quiso hablar de eso, si no fuera por los medios, Toá también se quedaba callada. Así que desde allí, nada más, yo siempre le he dicho eso que hicieron allí con el teniente Ojeda fue lo más heavy como para que caiga el gobierno. Y si así no cayó, es justamente porque está tanto la prensa como muchos políticos y jueces comprados, ¿no? Porque eso en un país democrático es impensable que suceda. Pero bueno, estamos juntamente gobernados por el comunismo empobrecedor,
que es representado hoy en día por Toa, por Vinter, por Jara, por Mulet, por toda esa casta de mierda parasitaria, asquerosa, empobrecedora. Bueno, chicos, si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal de Edo Aluf, activando la campanita y dando like. Ahí está el QR, lo escanean y así me ayudan con su suscripción para que este canal siga creciendo. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.